este tema lo están esperando muchos de los maestros de Colombia y es el que tiene que ver con la presencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil, un poquitico con el tema de tiempo que en radio es bastante difícil de controlar, pero que sin embargo aquí estamos haciendo el esfuerzo por cumplirle tanto a la Comisión como al Magisterio de Colombia. Se ha modificado parcialmente la circular desde la Comisión que modifica lo reglamentario a traslados por amenazas, por temas de seguridad. Y por eso hemos invitado al doctor Cristian Soto, quien es asesor del comisionado, el doctor Edwin, quien nos va, desde luego, a dar una explicación bastante interesante frente al tema de esta nueva circular. Primero, doctor Cristian, muy buenos días. Muchas gracias por este espacio que desde la comisión le abre el programa a los maestros y a los maestros de Colombia. Buenos días, profesor Ernesto, profesor Erley, buenos días. ¿Cómo están? Doctor Cristian, entrando, como se dice en materia, fue modificada esa circular que era de 2022, octubre del 2022, por una nueva circular desde la Comisión sobre temas de seguridad para docentes y directivos docentes. Y lo primero que pues, cualquier persona del común se puede preguntar es, bueno, ¿y cuál es la finalidad y cuáles son las razones que ha tenido la Comisión para dar estas nuevas orientaciones frente a este tema tan importante? Sí, señor. Primero, pues agradecer el espacio que se nos facilita en esta oportunidad. Bueno, en el ejercicio de la función docente, el docente o directivo docente puede verse inmerso en situaciones tales como desplazamiento, como amenaza, y en virtud de ello, pues se activan las medidas para retirar al docente de la zona donde se encuentra en un peligro actual, real e inminente y garantizar la prestación del servicio educativo, así como la vida y seguridad del docente. Pero ¿qué pasa? Desde la Comisión Nacional y bajo las instrucciones del comisionado Edwin Arturo, hemos analizado las solicitudes que se nos han presentado en estos 2 últimos años y hemos advertido un fenómeno o una situación. Básicamente es que algunos docentes de algunas entidades territoriales están utilizando este mecanismo preferencial, especial y sumario para buscar una movilidad que debería tramitarse por el procedimiento ordinario. Entonces, se está utilizando esta medida para procurar un traslado que debía adelantarse o que debe adelantarse por la vía ordinaria. Por tal razón, la Comisión Nacional, la Sala Plena de Comisionados, expidió el 3 de octubre una circular que no elimina la del 2022, sino lo que hace es complementarla con los fines, con el propósito, con algunos requisitos y con algunas definiciones que debemos tener en cuenta tanto las entidades territoriales como la misma comisión al momento de realizar adelantar el trámite cuando el docente nos solicita ser trasladado por razones de seguridad, llámese amenaza o llámese desplazamiento. Doctor Cristian, muy buenos días, saludándolo acá desde estos micrófonos. Hay mucha tela para cortar y mucho por decir desde el tema sindical, pero ya nos pronunciaremos al respecto. Queremos ampliar un poco más lo de las condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones para que un docente o directivo docente pueda ejercer los derechos de traslados concebidos según esta circular? Sí, señor, profesor, un cordial saludo. Bueno, el decreto, el trámite por traslados de seguridad está regulado en el decreto 1782, hoy compilado en el decreto 1075. Establece 3 requisitos. La certificación expedida por la autoridad nominadora, la inscripción sea en el vivanto tratándose de desplazamiento o la valoración del riesgo de la Unidad Nacional de Protección como riesgo extraordinario. Y 3, la propuesta de 5 entidades que en orden de prioridad, valga la redundancia, propuestas por el docente para ser trasladado siempre que sea fuera de la entidad territorial. Ahí se activa la competencia de la comisión. Entonces, 3 requisitos formales. ¿Qué requisito o cuál requisito estamos haciendo énfasis en nuestra circular?
el cumplimiento del principio de causalidad. Esto es que tenga relación los hechos con el ejercicio de sus funciones. ¿Por qué? Porque hemos advertido, sobre todo en desplazamiento, que los hechos victimizantes inclusive son anteriores a la fecha en la cual el docente adquirió derechos de carrera. Y cuando estoy diciendo anteriores es 1 año, 2 años, inclusive hemos advertido solicitudes cuando los hechos victimizantes fueron hace 30 años. Entendemos que, por supuesto, Colombia ha sido un país que históricamente ha estado, y en especial algunos territorios, pues han sufrido violencia. Sin embargo, la medida de traslados por razones de seguridad es, como lo repito, como lo he dicho, repito, es una medida ágil, especial, preferente, sumaria, que las entidades deben activarse de manera inmediata para proteger la vida del docente. Entonces, cuando nosotros advertimos hechos anteriores, pues no hay lugar al traslado y en virtud de ello, pues se rechaza. Entonces, adicional a los 3 requisitos, está el cumplimiento del principio de causalidad. Eso no es un invento o mero arbitrio de la comisión, sino eso está respaldado por vía jurisprudencial. Cristian, frente a esta circular, ¿cuáles son las competencias que se les atribuye a la Secretaría de Educación en cumplimiento de los principios constitucionales y legales que amparan a los docentes y directivos docentes? Sí, señor. Mire, esta circular es muy importante porque establece reglas para los docentes y directivos docentes, para la misma comisión y para las entidades territoriales. Fíjese que las entidades territoriales son las primeras respondientes, son las primeras que están llamadas a proteger la vida del docente. Si bien la Comisión Nacional se activa cuando el docente o directivo docente solicita el traslado a otra entidad territorial, cuando el docente se presenta ante la misma entidad territorial, pues ya sabemos que tiene competencia, debe proferir el acto administrativo que reconozca temporalmente la amenaza, proceder a conferir la comisión de servicios, mientras que llega la evaluación de la Unidad Nacional de Protección. Entonces, esta circular lo que hace es un llamado a las entidades territoriales a que analicen todas las situaciones que se nos presentan de manera integral, de manera conjunta, complementaria. Cuando se adviertan hechos que no tienen relación con el ejercicio docente, con el ejercicio público, con el ejercicio sindical y con el ejercicio de la función pública, pues no habría lugar al traslado por razones de seguridad en el marco del sistema especial de carrera docente. Gracias, doctor Cristian. Rápidamente podemos decirle a los maestros que nos escuchan qué rol desempeña la Unidad Nacional de Protección, UNP, en este proceso y cómo garantizar la continuidad del servicio educativo ante el desplazamiento o amenaza de un docente. Listo, profe. Mire que es bueno acá hacer una aclaración o distinción entre amenaza y desplazamiento. La amenaza es una situación que el nivel de riesgo lo valora la Unidad Nacional de Protección. Pues competencia de la Unidad Nacional de Protección se circunscribe a el trámite que se adelanta por amenaza. Entonces la Unidad Nacional de Protección, con base en los hechos y soportes presentados, analiza el nivel del riesgo. Si determina que es un nivel extraordinario, eso es una alerta y las entidades deben adoptar las medidas pertinentes. Eso implica que la seguridad del docente está en peligro. Diferente es porque también nos han solicitado que nos acompañan o una denuncia o un escrito, pero sin la valoración de la UNP, o cuando llega la valoración de la UNP se dice que es riesgo medio u ordinario. Y ese es el riesgo que debemos soportar todos por vivir en un estado. Rol de la Unidad Nacional de Protección en el trámite de traslados es emitir y evaluar el nivel de riesgo del docente o directivo docente. Del otro lado, ya tenemos el desplazamiento.
El desplazamiento, ya para que opere, debemos estar inscritos en el Vivanto, que es una plataforma que maneja la Unidad Nacional de Víctimas. Se presentan los hechos, se registran, se evalúan, perdón, se declaran, se evalúan y, los hechos en la Unidad Nacional de Víctimas y en el sistema quedan valorados. Y ahí es cuando se activan las medidas de seguridad. Pero ahí es donde nos toca tener en consideración que hay algunos hechos que son de 5, 10, 15, 20 años que no guardan relación y no cumplen con el principio. Frente a esta circular, ¿cuáles son las competencias específicas que tiene la Comisión Nacional del Servicio Civil para que estos procesos se den de manera transparente y sobre todo que se den de manera ágil? Sí, la competencia de la Comisión Nacional se activa de manera inmediata cuando el docente solicita el traslado a otra entidad territorial certificada en educación diferente, o mejor dicho, a otra o diferente a la que el docente pertenece. Ahí de manera inmediata se activa la competencia de la comisión. ¿Qué debe hacer la comisión? Y bajo las instrucciones precisas en el despacho, todas las solicitudes en el menor tiempo posible, porque tenemos en cuenta que vamos a proteger o pretendemos proteger la vida y la seguridad del docente. Si es por amenaza, si es por desplazamiento, se solicita, se verifica la Unidad Nacional de Protección, se verifica el Vivanto. Requerimos en términos perentorios a las entidades territoriales para que nos remitan la existencia de vacantes definitivas en sus plantas de personal para que pueda efectuarse el traslado. Esto en atención al orden de prioridad. El docente propone 5 entidades. Yo le solicito en un término máximo de 2 días a las entidades territoriales que me reporten las vacantes definitivas, estén provistas o no estén provistas, siempre que sean definitivas, porque el traslado lo voy a realizar dependiendo de. Entonces, si me responde la primera y me dice que sí tiene vacantes, expido, tratándose de desplazamiento, expido un acto administrativo. Tratándose de amenaza, expido una certificación y se ordena. Las entidades territoriales están en la obligación de adelantar los trámites para suscribir el convenio interadministrativo y ordenar el traslado. También hemos advertido que posterior a estos trámites, los docentes ya no quieren trasladarse, o el establecimiento educativo no es de su agrado, o lo que buscaba era un traslado por unión familiar, por salud o por otro motivo y activó este mecanismo. Por tal razón, las competencias de la comisión, cuando es a otra entidad territorial, tiene desde el inicio hasta que efectivamente se verifique que el docente fue trasladado. Doctor Cristian, hay un tema que es importante socializarlo, que está en la misma circular, en la última hoja, es la responsabilidad penal, disciplinaria, administrativa que corresponde cuando un docente o un directivo docente hace una solicitud infundada y ejerce este derecho, pues generando un desgaste administrativo, pero luego de hacer ese proceso se dan cuenta que no hay lugar a ninguna situación que coloque en riesgo la vida del maestro o el directivo. Esas responsabilidades legales, penales o disciplinarias, específicamente a qué se refieren y a qué entidad específica le corresponde iniciar esas acciones. Sí, señor, es muy importante porque es lo que hemos denominado en la circular el uso y el abuso del derecho. Sí, esta es una garantía que tenemos los docentes para proteger nuestra vida e integridad, como lo hemos reiterado en esta oportunidad. Sin embargo, pese a que es una prerrogativa de carácter formal, hemos advertido el abuso. Entonces, ahí es cuando hemos evidenciado que se dan razones infundadas, es decir, no existen los suficientes elementos para poder determinar que efectivamente el docente estaba en riesgo. Entonces, el mismo decreto 1075 me dice a mí, a mi Secretaría de Educación, mire, si una vez adelantado el trámite se comprueba o se evidencia que hay razones infundadas,
deben adelantarse los trámites. Acciones disciplinarias, acciones penales ante la Fiscalía General de la Nación o acciones administrativas. La misma comisión también adelantará las acciones que corresponden, porque inclusive en nuestros trámites hemos advertido inconsistencias en los documentos, por no calificarlo de otra manera, porque la comisión no le corresponde calificar la veracidad sí o no de los documentos. Entonces, eso es un llamado a los docentes, directivos docentes, a las entidades territoriales, que acudamos a esta garantía cuando efectivamente nuestra seguridad se vea en riesgo. Cuando se trate de otros traslados diferentes por salud, por unión familiar o, si se quiere, a través del proceso ordinario, adelantemos el trámite que corresponda ante nuestra entidad territorial. De seguir utilizando esta figura como se ha venido utilizando en algunas, se pierde credibilidad institucional, se desvían recursos, se desgasta el aparato administrativo e incluso judicial, porque hemos recibido un alto número de solicitudes vía tutela. Entonces este es un llamado, docentes, Comisión Nacional y entidades territoriales, para que actuemos de manera conjunta y coordinada y analicemos de manera íntegra y sistemática los documentos y soportes que se nos... Muchas gracias, doctor Cristian, por este espacio que nos ha ofrecido en este día, con este tema tan importante. Bueno, sí, señor. Un abrazo para ustedes. Muchas gracias. Desde la postura sindical pues tenemos elementos de discrepancia que estaremos discutiendo, obviamente garantizando que circulares como esta no vayan en contravía y pongan actos administrativos, situaciones administrativas por encima de la vida y la seguridad de los maestros. Se abre el debate y próximamente, ya saben ustedes, el tiempo acá es corto, estaremos dando pues nuestra postura sindical al respecto desde el colectivo sindical. Aló maestro, compañero Ernesto Cañas. Muchas gracias audiencia, muchas gracias a los invitados, a Erley. Nos vemos dentro de 8 días. Que tengan una feliz tarde, porque nos vamos de puente, de descanso, regresamos a laborar nuevamente el martes. Escuchando Aló Maestro, el programa de las bases del magisterio, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana.